Bien, estamos con el secretario de Salud Pública Municipal, doctor Leonardo Caruana. Leonardo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo está Rosario después de la pandemia? Bueno, la pandemia... A ver, el después de la pandemia es porque estamos mucho mejor en términos de indicadores biológicos del virus. Y por eso se habla... Bueno, a mí se me pregunta, ¿ya terminó? Como si solo el índice de replicación de un virus finaliza un proceso social complejo. Yo creo que estamos, digamos, desde el punto de vista biológico muy bien, pero la pandemia produjo un retroceso en términos de retraso en políticas de inclusión, en desigualdad, en políticas educativas similares, muchas al 2001, 2008, es decir, crisis muy importantes que hoy atraviesan poblaciones más vulnerables, porque si bien todas las personas fueron susceptibles al COVID, hay personas que acumularon riesgo. No es lo mismo ser obeso y tener diabetes y tener condiciones sociales dignas que no tenerlas. Y en ese sentido, quien está mal la está pasando peor, y por eso la situación tiene que ver con una complejidad en relación a que también cada familia está sufriendo la pérdida de algún familiar, de algún amigo. O sea que la pandemia, en relación a la complejidad social, problemáticas de salud mental, acceso a la educación, ha dejado marcas y sigue dejando marcas. Por eso nos separamos un poco de los términos post-pandemia en relación a que estamos con otras pandemias que tienen que ver fundamentalmente con la desigualdad estructural que vive la ciudad, que vive el país en relación a las condiciones de acceso. Y en ese sentido, esa diferencia entre el que más gana y el que menos genera también enfermedades, ¿no? ¿En algún momento temió que se saliera de control la situación? Sí, la verdad que tuvimos, cuando nosotros mirábamos países que inclusive tienen los mismos indicadores, porque digo, no estoy diciendo Suecia y los países que aparecían al principio, sino países de Latinoamérica o la misma Italia, donde se encontraban, bueno, personas fallecidas en los domicilios o en los geriátricos. Nosotros teníamos ese temor. Sí, una fortaleza que no tenían esos países, que es una fuerte presencia territorial, es decir, de salud. Esa fue una diferencia que para nosotros nos ordenó, porque cuando dijimos cómo íbamos a abordar la pandemia, no era solo con terapias intensivas y alta complejidad. Sabíamos que el 85% de las personas no necesitan esa complejidad hospitalaria, sino centros de salud. Entonces crecimos en terapia intensiva, pero tuvimos los centros de salud municipales abiertos durante toda la pandemia, vacunando, yendo a la casa. Yo creo que ese fue un diferencial que nos ordenó, cuidó mucho más a la población, generó temor y tensión en los equipos y miedo teníamos todos, pero pudimos llevar adelante un proceso social complejo, abordarlo y con resultados mucho, digamos, de mejor indicadores en relación a las condiciones de vida que otros países, ¿no? Leonardo, en el programa anterior el senador provincial peronista Miguel Rabia vinculó obviamente la inseguridad con adicciones y en ese contexto y atribuyéndole, digamos, una responsabilidad política, recordó palabras de Hermes Wiener, quien en su momento había dicho: quien quiera drogarse, que lo haga. ¿Qué opinión le merece este pronunciamiento del senador? Bueno, la verdad que primero creo que ya hablar de adicciones habla de una terminología en relación a estigmatizar el consumo, cuando vivimos en una clave de época donde el acceso a la felicidad forma parte o está mediado por el consumo irracional de las cosas. Y esto no tiene que ver solo con la población pobre y relacionada con la violencia. Es decir, nosotros, si hay un sistema capitalista que justamente provoca el consumo irracional de las cosas para llegar a la felicidad, esto está pasando en todos los estratos. Y por otro lado, la verdad que cuando uno piensa en... Bueno, el senador se expresó en relación al hospital regional, a la situación de cómo abordar la problemática del consumo. Creo que hay que abordarla integralmente, que hablar de consumo y reconocer que las personas consumen no es incentivar el consumo, sino partir de que las personas consumen cosas, consumen un uso indiscriminado del celular, consumen en el juego, en el casino, y lamentablemente los chicos que no tienen
un futuro como otros, consumen sustancias dañinas. ¿Cómo trabajar esto? Bueno, no creo que tenga que ver con ir a rastrillar adictos. Ya se nombró en la pandemia que había que salir a cazar el virus, y en general cuando uno sale a cazar o sale a rastrillar, se refiere a salir a cazar y rastrillar pobres. Y la verdad es que el proceso es mucho más complejo, es con las organizaciones sociales, es con los vecinos, pero es discutiendo qué sociedad queremos y qué consumimos, cómo lo consumimos y qué discutir sobre ese consumo, ¿no? La inseguridad y la cantidad de heridos y muertos que nos ha generado en este último tiempo ha puesto a prueba al sistema de emergencia sanitaria. Digo, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, estamos en un momento complejo porque toda esa expresión de la violencia, de lo que vemos todos los días en heridos de armas de fuego, en fallecidos que ingresan a las guardias, tienen contacto con los servicios de salud, no solo con las emergencias. Nosotros también tenemos 52 centros de salud y cada centro de salud está inserto en muchos de los barrios donde hoy hay situaciones complejas y viven esas situaciones complejas. Inclusive la violencia ha moldeado los servicios de salud. Hoy, digamos, tenemos formas de trabajo distintas porque la situación en Empalme, Graneros, cuando decimos Empalme, Ludueña, situaciones complicadas que hemos visto por los indicadores en relación a los mapas de calor y los fallecimientos, no está ajeno el trabajo en el centro de salud. Sí, no da lo mismo una ciudad que tenga infraestructura pública y que tenga un sistema de salud con el ECA y el Centro de Salud Roque Coughling en el pleno barrio Ludueña, ahí en Humberto Primo y La Vía. Tener esas dos instituciones cuidan y acompañan. No resuelven los problemas de la violencia, porque los problemas nosotros atendemos, pero la situación de la violencia tiene que ver con otras cuestiones, con la impunidad, con las inequidades, con la intolerancia que hoy estamos viviendo y que también es necesario abordarla, pero sí, cuando ingresa alguien como ingresó el policía con 7 heridas de armas de fuego, como están ingresando con situaciones muy graves, no es lo mismo tener un Clemente Álvarez con todas las especialidades en el lugar, con la posibilidad de trabajar y hacer cirugías prolongadas a cualquier hora del día y poder abordar y resolver y cuidar a la población, que no tenerlas. Por eso siempre decimos, cuando en los 90, en pleno auge de políticas neoliberales, se privatizaba el Estado, aquí se decidía un camino inverso, que era construir infraestructura pública, que no es lo mismo que proveer servicios privados. En la pandemia en la Argentina se vio más consumo de bienes privados que creación de infraestructura pública. Yo creo que tenemos que pensarlo a esto y verlo críticamente este proceso, porque también la creación de infraestructura pública cuida y salva vidas. Tenemos un 2023 electoral cada vez más cerca. ¿Vas a ser candidato a intendente? Bueno, ya me lo preguntaron esto en algún momento cuando también, digamos, procesos de alta visibilidad, como fue Calle Salta, en donde a determinados funcionarios, por tener la cara visible, nos ponían en ese lugar. Yo la verdad que primero he sido gestor y he estado acompañando a Hermes Wiener y a todas las intendencias desde un lugar de trabajo, desde el centro de salud en un barrio hasta secretario en los últimos 12 años y subsecretario 3 años. La verdad que me interesa la gestión y por supuesto el deseo es de estar en un lugar donde se definan mayores políticas estructurales, porque las condiciones de salud no se resuelven en el sector salud. Cuando uno decide trabajar con políticas progresistas no alcanza solo con la organización sanitaria. Sí se necesitan políticas progresistas en salud, pero hay que seguir trabajando en otros lugares. Por supuesto que allí estoy entusiasmado y me entusiasma trabajar desde esa perspectiva y también trabajar en un barrio. Ahora, no depende de una cuestión solo personal, depende de acuerdos políticos que estamos dialogando. Yo estoy recorriendo los centros de salud, vecinales, me interesa conocer más estructuralmente los problemas de la ciudad, ahora siempre pensando en una línea del campo progresista que cuide lo público, que cree infraestructura y que dialogue con todas las organizaciones de la sociedad civil. Los médicos habitualmente cuando llevamos los análisis, y esta es la pregunta incómoda,
siempre dicen, ¿y cómo estoy, doctor? Y está a 7 puntos, 9 puntos. La presión viene, tomar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su puntaje a la actual gestión municipal? Difícil, porque la verdad que yo estuve, digamos, estuve con el intendente que tuvo la decisión de sostener todo un equipo de salud, porque en realidad no se sostuvo una cuestión solo de la persona y del secretario, sino que fue seguir en un sentido, en una dirección, esa impronta de Hermes. Tuvimos un diálogo y tenemos, y en la pandemia fue de mucho diálogo todo lo que tuvo que ver con la salud, casi 3 años hablando con él 1 hora y media por día en relación a lo sanitario. Yo creo que hoy estamos en un momento y en un proceso social muy complejo, que es el que hablábamos, y que seguramente se necesitan fortalecer políticas sociales. Ahora, es difícil ponerle un puntaje a las políticas de un municipio si no miramos la provincia, porque esta ciudad no puede no estar en sintonía con la provincia. No es una ciudad autónoma, necesitamos discutir un sistema integrado de salud con aportes claros provinciales y necesitamos que todas esas políticas se den en coherencia. Yo creo que es necesario fortalecer, jerarquizar, mayor presencia territorial de todas el resto de las áreas, es lo que demandan los vecinos, y es necesario discutir ese Estado. Es necesario seguir discutiendo que los estados no funcionan con horarios administrativos a la mañana hasta las 13 horas. Tenemos que seguir trabajando para que todas las áreas, no para llegar un móvil de salud de la provincia 15 días en un barrio, para que todas las instituciones provinciales y municipales estemos mucho más cerca de los vecinos durante todo el día. Gracias, doctor, muy gentil. No, gracias a ustedes. Muy amable. Bien, seguimos aquí en Jacta Hora Política y vamos al cierre.